Quiero primeramente enviar un saludo a todo el apreciado y amado pueblo del Señor que se congrega en el nombre del Señor Jesucristo en las diferentes asambleas del municipio Mora, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Este año, como todos sabemos, se celebrarían las conferencias, pero por motivos que conocemos no se van a llevar a cabo. Y los ancianos me han pedido hacer la introducción a uno de los capítulos que se iba a tratar en esa conferencia, en este caso el capítulo 4 de la epístola escrita a los hebreos. El tema que vamos a considerar está relacionado con el reposo del pueblo de Dios. Este tema realmente comienza en el capítulo 3, versículo 7, pero los hermanos me han pedido hacer la introducción en el capítulo 4 y voy a limitarme a tratar desde el versículo 1 del capítulo 4 con la ayuda del Señor. En primer lugar, debo decir que la palabra reposo se encuentra en este capítulo 8 veces. De modo que este sería el tema principal, el reposo de Dios, en este capítulo 4. En las Sagradas Escrituras encontramos la primera referencia al reposo, es la culminación de la obra de la creación. Cuando Dios reposó, el séptimo día es ese reposo relacionado con el sábado. Y el otro reposo mencionado está relacionado con el reposo que se garantizaba al pueblo hebreo cuando entraron a la tierra prometida en los días de Josué. Pero David habla de un reposo mencionado ya en el Salmo 95, de modo que el reposo no estaba circunscrito a la introducción del pueblo hebreo a la tierra prometida, Canaán, sino que el reposo va más allá. Y creo que el reposo que con la ayuda del Señor vamos a tratar en este capítulo está relacionado con el reposo del alma, que se alcanza mediante el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, que fue anunciado, unas buenas nuevas como si fuera un evangelio, fue anunciado al pueblo hebreo. Eso es lo que encontramos en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De modo que esa fue la razón por la que ellos no experimentaron o no gozaron de lo que era este reposo, porque no creyeron. Si nos fijamos bien, lo que encontramos allí en la historia de la introducción de este pueblo, el día que salieron dirigidos por Moisés, eran más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, hombres contados de 20 años arriba. Y solamente Josué y Caleb entraron, por lo que cuando comenzamos este capítulo, en el versículo 1, hay una exhortación: temamos pues. Este temor no es el temor que el mundo está viviendo en estos días por el COVID-19. Tenemos razones como humanos para sentir temor, porque este virus ha venido azotando a la raza humana, todas partes del mundo, todos los países de el Asia, Europa, África, Estados Unidos, América, Centroamérica. No hay un país donde este flagelo, esta pandemia no esté llevando almas a la eternidad. Y aún algunos hermanos han sido infectados por este virus. Gracias al Señor por su gracia abundante. No hemos sabido todavía de la muerte de algún hermano. Sin embargo, varios han sido infectados y gracias al Señor han podido superarlo. Pero
aquí el temor no es el temor tampoco a la situación económica, tampoco es el temor a los problemas de la salud, como hemos oído o hemos dicho, pero tampoco es el temor por la inseguridad, es el temor, temamos pues. O sea, esto quiere decir que necesitamos una revisión de lo que estamos profesando, porque hay muchos profesantes que no solamente tienen la palabra en la mente, en la cabeza, como decía don Santiago Seward, pero no ha llegado al corazón. Entonces, por eso la exhortación, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcan no haberlo alcanzado. La otra manera es que puede que haya quien, habiendo sido salvo, está teniendo un comportamiento como si no fuera salvo. O sea, no está evidenciando una vida de reposo en su vida. Cuando aquel endemoniado gadareno, que lo encontramos en los evangelios, pudiera citar en este momento Marcos capítulo 5, este hombre que vivía en los sepulcros y no tenía reposo, una vez que fue libertado de los demonios, allí le encontramos ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto comienza inmediatamente. Y como leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que no puede ser que alguien esté diciendo que es salvo y no esté mostrando una vida de salvación. Pero pudiera ser que nosotros, que somos los que tenemos la seguridad de la salvación, como lo encontramos en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo y estemos dejando que las amenazas que se están dando en el mundo, todos los problemas, los ataques a causa del pecado, de la desobediencia del ser humano, opaquen o trastornen nuestro reposo. Debemos aprender a descansar en las promesas del Señor. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y versículo 28. De modo que nosotros, los que hemos creído, esto nos muestra que este reposo está relacionado con la salvación del alma. Es cierto que esto abarca más allá, pero las causas por las que estos, a quienes se les habló de estas buenas nuevas, de entrar a la tierra prometida, ellos no lo disfrutaron, fue por la desobediencia. Esto lo encontramos en el versículo 6. Y el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque el reposo, creo que no estaba circunscrito a vivir en la tierra de Canaán, sino al reposo de Dios, cuando el corazón responde a la palabra, cuando la vida de este hombre o de esta mujer que obedece a la palabra disfruta de ese descanso. Ese es el reposo para el alma, un reposo que comienza con la obediencia a la palabra, de modo que la desobediencia es un pecado conducente a la muerte, y la Biblia dice que toda desobediencia será castigada. Que el Señor nos libre, hermanos. El Señor guarde a tantos hermanos, jóvenes y hermanas, que quiero decir, pues, aprovechar, hablando de la desobediencia, que estamos orando al Señor, la tanta juventud entre el pueblo de Dios, y queremos ver a nuestros hermanos y hermanas casándose, si es la voluntad del Señor, pero con creyentes, la hermana casándose con un hermano, un salvado por la sangre de Cristo, y el hermano con una hermana en Cristo. O sea, obedeciendo a la palabra, pero obedeciendo también a nuestro porte, nuestra manera de vestir, nuestro comportamiento. El asunto es que está por delante el juicio que se va a hacer, porque la palabra de Dios no va a pasar. El Señor dijo
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De modo que el otro punto que queremos tratar entonces es cómo es que se va a hacer el juicio. La palabra que he hablado, dijo el Señor, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es que es una espada de dos filos, es que es más cortante que toda espada. No hay en el mundo entero quien pueda construir una espada de dos filos que pueda cortar más que la palabra. Estaba pensando en un profesional de la medicina venezolano, se graduó en los Estados Unidos, y él, después de que se graduó, vino a Venezuela, y el gobierno de aquel entonces, cuando él llegó a Venezuela, no valoró su conocimiento, y él se regresó nuevamente a los Estados Unidos, y allá consiguió trabajo y llegó a la NASA, y construyó un bisturí que puede dividir una hebra de cabello en dos partes. De modo que es un bisturí que corta bastante, pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y veamos qué es lo que esta palabra hace. Es una palabra viva, es una palabra constante y activamente viva. Es una palabra eficaz, es dadora de poder. Es una palabra afilada, más cortante que una espada de dos filos, pero que toda espada de dos filos. Y es divisora, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Las dos partes invisibles, inmateriales del hombre. Divide las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas permiten los movimientos externos, y los tuétanos son la vida oculta pero vital de los huesos. Y esta es una palabra que además puede juzgar los pensamientos. Y además de los pensamientos, como bien estamos leyéndolo allí, las intenciones del corazón. O sea, toda intención. Esto es algo solemne, hermanos. No solamente que puede juzgar lo que se dice y lo que se hace, sino que puede juzgar aún lo que no se dice, aún las intenciones en el corazón del ser humano. Esto quiere decir, hermanos, que estamos ante uno que tiene la autoridad para poder conocer todas las cosas. Uno que tiene ojos, como dice allí en Apocalipsis, como llama de fuego, que tiene una mirada penetrante. Él tiene el conocimiento, sabe todo lo que está sucediendo en el mundo. Constantemente está al tanto de todas las cosas, de todo lo que sucede y aún lo que va a suceder. No está la palabra en nuestra boca cuando ya Él lo sabe todo. Él sabe dónde hay un verdadero creyente, una fe real, y donde solo un conocimiento intelectual. ¿No, hermanos? Que es una palabra poderosa y es solemne el tema que está por delante, pero cuánto gozo nos da saber que gozamos de un reposo. ¿Cuándo ocurrió eso? El día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero que no solamente es un reposo mientras estemos aquí. Esto produce descanso a nuestras almas, el momento cuando le recibimos como Salvador. Pero además de eso, esto apunta a la eternidad, el reposo eterno. Porque aun cuando tenemos el reposo para el alma, aquí, ¿qué creyente no experimenta un dolor? ¿Qué creyente no sufre? Donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, pero aún teniendo esta confianza en nuestro Señor, Él alienta nuestras vidas permanentemente. Pero sabe, hermano, llegará el día cuando estaremos en gloria,
y allí no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Allí nosotros no vamos a tener ningún tipo de impedimento para que el reposo sea total y pleno, el reposo en gloria. Y hay una garantía de esa entrada a un reposo eterno, porque ahora pasamos a considerar a este gran sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró o que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que puede entendernos bien, porque Él vivió en este mundo como hombre. Vivió sintiendo hambre, sintiendo cansancio, sintiendo sed, sufriendo el menosprecio, el dolor, la tristeza. La única diferencia es que sin pecado, pero se compadece de nosotros, porque Él pasó por las experiencias más terribles, la experiencia de la muerte, del sufrimiento, del rechazo, de la soledad. Bueno, Él se compadece de nosotros. Y nuestro bendito Salvador, penetró los cielos. El gran sumo sacerdote, el único a quien se le llama gran sumo sacerdote. Un sacerdocio más grande que el sacerdocio arónico. De modo que en este capítulo encontramos a nuestro Señor Jesucristo. El Josué del Antiguo Testamento es la misma palabra que en griego se usa para Jesús. De modo que el Jesús del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no les pudo dar el reposo. Pero nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado el verdadero reposo por medio de su muerte en la cruz, su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado. De modo que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Él puede socorrernos en el momento crucial de nuestras vidas. De modo, hermanos, que no nos desanimemos, procuremos confiar plenamente en esta palabra, porque es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que energiza, una palabra que llena el alma, que llena el corazón, que en Él hay uno que puede socorrernos a nosotros y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Que el Señor nos ayude y que prospere su palabra.